¿Qué tal? Bienvenidos a esta discusión abierta, una presentación de CNN Chile y Universidad Central. Las encuestas han marcado el ritmo en especial de este gobierno. Cada vez que sale una a la luz pública, que se publica, va generando discusiones, controversias, aceptación, rechazo, bueno, como usted lo quiera ver. ¿Forman la realidad o son un reflejo de ella? Vamos a entrar en ese tema, en el tema político de cada una. Vamos a la nota y le presentamos al panel. Al margen de las interpretaciones y los análisis sobre quién ganó o quién perdió en los resultados de las últimas encuestas, lo cierto es que se instaló la desesperanza de la ciudadanía hacia la clase política y la política. Las élites parecen vivir en un mundo de sueños y son percibidos como incapaces de resolver los problemas del país e incluso de gobernar. Más aún, se suma la pésima imagen que tienen al considerar un 80% que todos los políticos son corruptos. Lo resumía bien el ministro de Energía Máximo Pacheco al comentar la encuesta, señalando que el resultado lo dejó golpeado y que es un llamado de atención para todos aquellos que toman decisiones en el país, porque es muy difícil gobernar con ese porcentaje de apoyo, refiriéndose al histórico y escaso 15% de aprobación del gobierno de la presidenta Bachelet. En este escenario, la carrera presidencial queda totalmente abierta, no se aprecia un liderazgo que aglutine. Sebastián Piñera tiene una exigua aprobación de un 14% y un 62% de los encuestados no ha decidido nada acerca sobre un eventual candidato. De hecho, cuando la presidenta Bachelet decidió volver de Nueva York, contaba con un apoyo de un 50% y fue un factor relevante para tomar la decisión de competir en las elecciones del 2013. Hay una coincidencia notable de números que vale la pena mirar con atención. Un 68% considera que la situación política es mala o muy mala. Otro 68% estima que la situación del país está estancada y un increíble 68% condena las tomas como un modo de lucha del movimiento estudiantil. El ministro del Interior, Mario Fernández, señaló que lo que importa son las elecciones, no las encuestas, intentando trasladar el debate a las elecciones municipales del 23 de octubre y situándola como la verdadera encuesta. Ahora bien, ¿las encuestas inciden en la realidad política? ¿Son ellas las que fotografían la realidad o la crean? ¿Es tan difícil gobernar con un 15%? ¿Por qué? ¿La verdadera encuesta serán las municipales? Todos estos temas y más serán parte del debate de hoy en Actualidad Central. Una discusión abierta. Presentamos al panel de inmediato. Partimos por las damas. Gloria de la Fuente, directora ejecutiva de Chile 21. ¿Cómo estamos? Muy bien, muchas gracias. Saludamos a don Roberto Isixson, director ahí de Asuntos Públicos de CADEM. Muy buenos días. Bienvenido. Muchas Don gracias. Sergio Escobar, director de Comunicaciones de la Universidad Central. Hola, buenos días. Buenos días. Y a don Patricio Gajardo, cientista político. Bienvenido. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Ahora tenemos las encuestas y se han transformado, y por varias razones. Primero porque se han ido convirtiendo en una herramienta muy precisa, o han mejorado mucho, por tecnología, hasta por competencia entre las diferentes empresas. Y han marcado, de alguna manera, lo que ha sido este gobierno. ¿Por qué? Porque no ha sido un gobierno tranquilo, por decirlo de alguna manera, y siempre cada una de ellas genera expectativas. ¿Cuál es la evaluación que hacen ustedes de esta herramienta y cómo creen que se va a tener que desarrollar o llevar el gobierno en lo que queda de este año y medio? Parto yo. Sí, ¿Qué ventaja por hacer la supuesto. dama esta mesa? Sí. Que bueno, algunas cosas sí, este tipo de cosas. Bueno, no, pero a ver, yo creo que las encuestas son en rigor una fotografía de la realidad. No conducen la realidad, ni de alguna manera tampoco debieran pautear la toma de decisiones de manera muy drástica o muy marcada, entre otras cosas porque yo creo que el liderazgo político es mucho más relevante probablemente, poner los temas, el horizonte es más importante que las encuestas. Sí, las encuestas yo creo que sirven primero para marcar algunos debates o algunas tendencias sociales. Yo creo que es No como, se como no reconocer que finalmente las encuestas inciden en nuestro debate público. Pensemos lo que ha pasado, lo que pasa semanalmente con CADEM, cuando CADEM trae sobre todo capítulos que son referidos a temas complejos, y luego lo que pasó con la CEP la semana pasada, y así suma y sigue, o ADIMAR, que una vez al mes. Entonces, obviamente marcan la pauta y son importantes, por lo tanto, para marcar el debate político, pero son ante todo una fotografía. Lo que uno esperaría, y yo creo que tal vez la relevancia que tiene en este tiempo, es que en el fondo estamos en un escenario político, no solamente para el gobierno, yo creo como un clima político social que es complejo, que nos cuesta todavía leerlo, y por lo tanto las encuestas de alguna manera ayudan a conducir ese tipo de debate. Sergio.
Sí, yo diría que hay un hecho que es real y que en general hay una tendencia. O sea, todas las encuestas de los últimos años y las más importantes muestran que hay una tendencia, primero, a un cierto desánimo de la población, segundo, a una crítica muy importante al mundo político. Se ha instalado este último año esta especie como de desánimo con el tema económico también, un pesimismo que cada día se nota más. Pero sin embargo, cuando también a esta misma población tú le preguntas cómo se ve a sí misma, cómo es su situación personal, cómo se siente feliz, cómo le ha ido, las encuestas marcan que ellos se sienten, o la población en general siente que está satisfecha. Por lo menos un 60 o 70% según la CEP lo que puede apreciar. Por lo tanto, yo diría que la tendencia es que hay una especie como de divorcio entre lo que es lo público, que está vinculado a todos los escándalos de los últimos años, versus lo privado. Roberto, tú eres experto en el tema. Bueno, y que soy el único que las hace ahí en esta mesa. Entonces estoy un poco... Eres el culpable. Claro. No, yo creo lo siguiente, yo coincido con la Gloria, las encuestas son una fotografía del momento, las encuestas tienen que ser leídas para generar debate, para generar conversación, para tratar de efectivamente encontrar una relación con la opinión pública. Yo creo que específicamente han ayudado un poco a quitarle, de buena manera, y lo digo positivamente, a los medios de comunicación y también especialmente a la política, eso que se arrojaban ser la voz del pueblo. O sea, la gente cree que, y por lo tanto yo interpreto, bueno, hoy día sabemos más o menos qué es lo que cree la gente de los distintos temas, desde Academia en adelante también de la coyuntura. Yo creo que eso es un aporte de lo cual nosotros estamos orgullosos. Son una fotografía del momento, ayudan a tomar decisiones, a guiar la toma de decisión, pero yo coincido con la Gloria que dice algo que es fundamental. Las encuestas no pueden reemplazar el liderazgo de la política. ¿Y por qué lo digo? Porque en épocas como esta, donde la crisis de la política está quizás en su punto más alto, hay que ser cuidadoso. A mí me llamó mucho la atención lo que ocurrió con primero Chile Vamos y luego con también la nueva mayoría, donde finalmente las encuestas terminan reemplazando a los políticos o a la ciudadanía en una toma de decisión. O sea, lo que hizo Chile Vamos al encargarle a las encuestas la decisión de quiénes eran candidatos en 10 comunas, es finalmente la máxima expresión de la crisis de la política. Es que los partidos políticos decidieron abdicar de su poder, abdicar de sus facultades en favor de las encuestas. Y eso le hace daño a la encuesta. Con la televisión y el People Meter. Finalmente se programa o se va evaluando más allá del contenido, simplemente si tiene éxito o no tiene éxito en términos de rating. Es cierto, y ahí lo que hace falta es liderazgo. Yo quiero hacer un punto a propósito de esto de la encuesta CEP. La encuesta CEP que oculta cierta información porque solo muestra la fotografía, pero cuando uno construye la historia hacia atrás, que yo creo que es lo más valioso de la encuesta CEP, porque tú puedes llegar hasta el 90, en el 2010 el 58% le ponía una evaluación positiva a los 5 principales líderes de Chile en los últimos 15 años. Lagos, Bachelet, Piñera, Velasco y Marco Enrique. Hoy día solo un 30% le pone una evaluación positiva a esos 5 personajes. Son 28 puntos menos en tan solo 6 años de evaluación positiva, y eso demuestra un poco la crisis de liderazgo, que de alguna manera hoy día es lo que está pendiente. Y sin contar con que el mejor evaluado está en 44, y una antes cosa estaba en súper 80. insólito, exacto. Entonces, yo creo que es súper importante que las encuestas se usen para lo que son, para guiar la discusión, para analizar la discusión, pero no para empezar a tomar decisiones, no es el rol de las encuestas. A ver, yo creo que hay un problema de liderazgo, comparto absolutamente lo que dice Roberto, y yo creo que por eso las encuestas pasan a tener un sitio tan relevante en la opinión pública y en el debate. O sea, porque uno realmente casi el país se detuvo cuando se informó la encuesta CEP. ¿Y por qué se genera tanto debate? Justamente por la crisis de liderazgo, como señala Roberto. Y es decir, la ausencia de un liderazgo claro, de una definición hacia dónde vamos, quiénes son las alternativas para salir de esta visión negativa que se percibe en la misma encuesta, es decir, que un porcentaje de un 68% ve que el país está estancado. Entonces, frente a eso, lo natural, y ahí comparto con Gloria y con Roberto, debería ser la referencia a un liderazgo concreto. Es decir, esta persona tiene por lo menos un proyecto a seguir. Y aquí yo creo que el desfase y la caída de la presidenta Bachelet refleja también el desencanto con su propio liderazgo, que no es menor, o sea, no es algo para no tener en cuenta. Porque una cosa es hablar de los liderazgos en genérico, pero otra cosa es que entender también el fenómeno Bachelet. Bachelet fue un fenómeno social, sin lugar a duda, impresionante. O sea, yo creo que es un digno análisis incombustible. Piensa tú que cuando ella decide volver de Nueva York, en la misma encuesta CEP,
que el propio ministro Fernández señalaba de que no es válida porque hay que preocuparse de las elecciones, ella tenía 50%, frente a un 14% ahora de Piñera. Entonces, ella era casi, para decirlo de alguna manera, imbatible. Entonces, había claro que había un norte en el país. La ausencia de norte es lo que genera también esta sobredimensión que tienen las encuestas de hoy día. Pero ¿tú qué es lo que esperas después de una encuesta, por ejemplo, de lo que debiese ocurrir en la moneda, en los partidos? O sea, a raíz de las encuestas se toman decisiones. O sea, sale la CEP, sale la CADEM todas las semanas, que es muy parecido a los resultados, y resulta que empiezan de inmediato desde los mismos partidos a pedir diferentes tipos de cambios. Por parte de Vamos Chile, cambios internos, por parte del otro, cambio de gabinete. ¿Qué es lo que uno debiese esperar después de que, a raíz de la encuesta, viéndolo desde el otro punto de vista? Porque aquí dicen fotografía, pero también hay reacciones. La primera es que me llama la atención porque no le pidamos a los políticos que no consideren las encuestas para tomar decisiones cuando evaluamos la política y de alguna manera permanentemente estamos haciendo encuestas para todo lo que está pasando y vemos que las empresas de encuesta han aumentado y cada día se consideran más en todo, digamos, ¿no? No solo desde el punto de vista de lo que pasa con la clase política, los empresarios hoy día también escuchan las encuestas, la preferencia por los medios de comunicación están vinculados al tema de las encuestas. Entonces, por lo tanto, yo creo que el tema de la encuesta es un tema que hay que ponerlo en el análisis. Yo comparto que no debe ser solo eso, claro. Pero es evidente que un partido político tiene que considerar la encuesta al minuto de ver con lo que está pasando y mirarse también como partido. Sí, ahí el problema es cuando lo que pasa es que no es el único instrumento. No, claro, el problema es cuando se transforma en el único. O cuando se han reemplazado, o sea, los partidos son reemplazados, las decisiones son desplazadas por las encuestas. Y que además teniendo instrumento de primaria no lo utilizamos. Si tú te quedas con las encuestas, dejas de hacer política y te empiezas a hacer marketing. Yo entiendo que hay un presidente en este país que tomaba una decisión y al minuto se hacía una encuesta para evaluar si la decisión, como había, comillas, caído bien en la opinión pública. Entonces claramente es un termómetro. Ahora, ¿sabes qué? O sea, yo iría al paso después de la encuesta. ¿Cuál es el presidente? Presidente. Yo iría a la. Saben por lo menos que no es presidente. Eso. No es claro, no es presidente. No es presidente. Así es. Bueno, pero yo iría más a la instrumentalización de la encuesta. Eso sí. Y eso sí creo que es un tema que es importante abordar, porque salía la encuesta CEP el jueves o viernes de la semana pasada. Lo que tuvimos después, en los diarios, particularmente en la prensa escrita el fin de semana, fue una sobreinterpretación respecto al resultado de la encuesta CEP. Y eso sí yo creo que es peligroso. ¿Pero cuál es la sobreinterpretación, por ejemplo? Fíjate, y que me llama la atención si uno empieza a mirar como el conjunto de las encuestas, las de usted, la CEP, la Mori, CERC, etcétera. O sea, yo creo que hay ahí un conjunto de instrumentos. Además, desde Chile 21 nosotros miramos además algunos estudios cualitativos que existen. Y si uno mira el conjunto de estudios, uno se puede hacer más o menos un mapa o puede hacer una interpretación. Yo creo que también a veces las interpretaciones son antojadizas, yo creo que hay que hacerse cargo también de aquello. El fin de semana lo que tuvimos fue una sobreinterpretación, creo yo, me hago cargo en mi juicio, muy antojadiza sobre como la crisis de las reformas en el fondo del gobierno del presidente Bachelet. Y yo creo que es muy arrojado o muy antojadizo decir una cosa así en función solo del instrumento de la encuesta CEP. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, yo creo que uno tiene que separar, y yo creo que la CEP no lo hace. ¿Pero qué te refieres con la sobreinterpretación? Porque hay una sobreinterpretación respecto a... Sí, sobre que esto es en el fondo una crisis del gobierno en tanto en las reformas que prometió. Por lo tanto, entonces lo que hay que hacer es retrocedamos, las reformas están más, en el fondo no son las reformas que este país quería, este país no quiere cambio en el fondo, entonces, y me refiero a gente de la propia nueva mayoría que está en esa interpretación. Y yo creo que la CEP no arroja elementos suficientes para señalar que lo que está en crisis son las reformas y no tanto tal vez una forma o parte de la gestión política, más bien la crisis de representación. Y yo creo que ahí hay, ojo, no tantos elementos de juicio, y yo creo que lo que está en tela de juicio en el fondo en estos momentos a propósito de la discusión. Ahí vamos a discrepar. Yo sé, pusiste cara de que vas a discrepar. Pero es que yo creo que efectivamente si uno mira la encuesta CEP de la semana pasada, mira la serie ya semanal, nosotros vamos a la encuesta número 136 y miras a DIMARC y sacas los principales 8 indicadores. Los resultados son los siguientes. Uno, tenemos por primera vez en la historia del 90 en adelante una presidenta bajo el 20%, y para los cientistas políticos, para la opinión pública, para los medios de comunicación es un escenario incierto. No sabemos cómo se comporta un país con un presidente bajo el 20% de aprobación, y eso es una coincidencia en las encuestas. Segundo,
Los niveles de desacuerdo con las 3 reformas principales de este gobierno están sobre el 70% hoy día, bordeando el 70%. La reforma tributaria, la reforma educacional y la reforma laboral. Tercero, el 70 y tanto % cree que este gobierno va por la dirección equivocada. Quinto, el 80% cree que la economía está estancada o retrocediendo. Sexto, el 80% cree que Chile va por un mal camino. Entonces yo veo los 6 indicadores y digo, mira, puede ser un poquito más comunicacional. Puede ser un poquito más la reforma. Puede ser un mira, déjame darte otros 2 datos. Un 7% aprueba este gobierno en delincuencia. 7%, el nivel más bajo de aprobación en materia de delincuencia en los últimos 20 años. Un 20% aprueba la gestión de este gobierno en economía. El nivel más bajo de aprobación de los últimos 20 años. Entonces no es... Está bien, es un poquito de gestión, es un poquito de comunicación, es un poquito de un mal diagnóstico. Y un poquito también la presidenta. Y un poco de resultado. Sí, pero tengo la impresión de que las reformas están ahí instaladas, lo mostraba el PNUD hace un par de años atrás, yo creo que eso está instalado como tema. Ahora, lo que pasa es que siento que también las encuestas no hacen o no profundizan en el diagnóstico que todos necesitamos y no tienen por qué tampoco. Déjame coincidir con una cosa contigo, Gloria. Si tú preguntaras hoy día, y podemos hacer la prueba, si la gente está de acuerdo o en desacuerdo con que Chile necesita una reforma educacional, el 80% te va a decir que Chile necesita una reforma educacional. Además, cuando el problema es que no le gusta detalle, esta reforma educacional. Claro, pero cuando tú entras al detalle respecto a algunos temas, nosotros tratamos de hacer un esfuerzo en Chile 21, hicimos 2 encuestas y tratamos de profundizar en algo que era nuestra hipótesis. Aquí hay un problema claramente en el gobierno respecto a la gestión política de la reforma, porque no hay claridad sobre si avanza. Pero en el fondo, sobre los contenidos específicos, y en todas las reformas lo medimos, en los contenidos específicos sí hay acuerdo y la gente tiende a ver bastante acuerdo. Que tengo que ir a la pausa. Donde yo creo que... Mira, hay un problema que... Después lo que dijo Roberto, que todo lo que dijo... ¿Quieres ser relativo? No, me quiero ir a otro país. Bueno, ya. Te quería ir con Vigi. Te quería ir con Vigi. ¿Les voy a hacer? A ver, hay una cosa que ocurre con las encuestas que creo que me lo responden a la vuelta, que las encuestas son declarativas. Entonces, ¿está de acuerdo con la reforma constitucional? Sí. ¿Qué le cambiaría? No sé. Entonces queremos mostrar en esa parte. Liderazgo. Es que esa tarea del liderazgo. Ahí no Entonces, le por puede eso pedir uno más pega. me lo respondan por la vuelta. Educación cívica, ya estamos de vuelta. La Constitución tiene una parte dogmática que establece las libertades y derechos individuales y una parte orgánica que indica las normas, principios e instituciones del Estado. Nunca. ¿Te gustaría participar? ¿Sí? ¿Por qué? Me llama la atención. Nunca lo he hecho por eso. No, la verdad es que no. ¿Y te gustaría participar? Sí, desde luego. ¿Por qué? Porque son oportunidades para que la gente que realiza los estudios tenga mayor información, información precisa, clara sobre lo que está pasando con la gente. Sí, ¿Sí? ¿Y qué te pareció? es que en realidad tú respondes, pero no encuentro que... O sea, es bueno que te pidan la opinión, pero al final nunca se ve reflejada, pues. No, que me acuerde, la verdad es que no. ¿Te gustaría participar en algún momento? Sí, por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque me parece importante no solo opinar, sino también dar a conocer lo que pienso. No. ¿Nunca ha participado? No. ¿Le gustaría participar? No me gustaría. ¿Por qué? Porque uno está muy desilusionado con la política. No. ¿Le gustaría participar? Sí. ¿Por qué? Bueno, es interesante dar la propia opinión y ver cómo eso se refleja en la población. No. ¿Nunca ha participado? ¿Le gustaría participar alguna vez, en algún momento? No, porque... ¿Para qué? No sirve de nada. No sirve de nada. No, porque imagínese la política hoy día. Vale nada. Viendo la encuesta me llamó la atención una cosa. La mayoría le gustaría ser encuestado.
pero no se refleja con el voto a la urna. Necesito los datos de esa Es que, perdona, Pablo, perdona, lo que dijo la señora al final, yo creo que es una síntesis muy precisa de los resultados de las últimas encuestas. Y yendo a lo que señalaba antes Gloria, es decir, en relación a que hay un cierto sesgo interpretativo, yo creo que nadie podría hacer un análisis solo de una encuesta y de ahí sacar una serie de conclusiones. Cuando tuvo una repercusión tan grande la CEP, yo no estoy diciendo que la CEP sola, porque la CEP vino a sancionar lo que estaban ya indicando varias encuestas de manera previa y que uno había tenido los inputs necesarios. Entonces, difícilmente uno hace un análisis focalizado exclusivamente en lo que está diciendo la CEP. Y yo creo que la señora, al final, representa clarísimamente y de forma muy precisa y contundente, con una opinión ciudadana, lo que salió reflejado en todas las Pero encuestas. si yo la veo, siento, desde la percepción, que está más válida la encuesta que la urna. Bueno, en esta etapa a veces ocurre. Lo que pasa es que tenemos un contexto de voto voluntario, hay crisis de la política y las encuestas son relevantes. Ahora, un dato que de hecho la misma encuesta se da, y para seguir con el debate a propósito de la reforma, el mejor gobierno, según la opinión pública, desde el 90 ha sido el primer gobierno de la presidenta Bachelet con una nota promedio 4,8. El peor gobierno para la opinión pública es este gobierno de la presidenta Bachelet, 3,3. Hasta acá. Hasta acá. Sí, hasta acá, por supuesto. Todavía. Ahora, sí quiero un punto que es importante. Yo creo que hay una sensación de crisis de la política, hay sin duda una sensación de desconfianza generalizada, pero también, y creo que es importante decirlo, hay normalidad democrática. Esto no es, como creo yo, se equivoca el presidente Lagos cuando dice que hay crisis de gobernabilidad. Porque tenemos una presidenta en 15% y no tenemos grandes marchas contra el gobierno, son marchas específicas asociadas. Temáticas. Claro, tienen que ver con las FP, pero no hay un malestar. Sí, pero esto no es contra la presidenta Bachelet. Pero también tiene que ver con Y dos eso me parece cosas interesante. que también es preocupante. Que yo creo que puede ser que lo público importe tan poco, que en definitiva que un presidente tenga 15% o no alcance el 20%, a la gente no le pasa nada, no cambia nada. Y también lo que hablamos al principio, el estado de ánimo. O sea, yo creo que hoy día cuando hay un estado de ánimo tan negativo, cuando la gente ve que era un país que decía que no había corrupción, yo creo que hay un antes y un después del caso Cabal. Esa es mi opinión personal en relación a lo que significaba y adhería a la presidenta a lo que ella representaba. Yo creo que ahí algo pasó con el estado de ánimo del país. Entonces cuando el país está con un estado de ánimo donde encuentra todo malo, cuando siente que la cosa no marcha bien, evidentemente todo lo que le preguntan lo va a encontrar negativo sobre lo público. Y ahí la fotografía es interesante porque en rigor muestra algo que ya veníamos mirando en otro estudio, incluso antes de Cabal. Yo creo que Cabal para el gobierno es bien lapidario y profundiza. Pero todo lo que tiene que ver con la crisis de los partidos, la crisis de representación, que finalmente lo que tenemos lo venían reflejando en estudios incluso antes de eso. Los niveles de aprobación de los partidos políticos son muy bajos hace mucho tiempo en Chile. Todos, e incluso más que varios países de la región que tienen sistemas de partidos destruidos. Entonces, hay algo que la política no ha hecho, que los estudios muestran permanentemente, pero que finalmente, a propósito de lo que hablamos de liderazgo, aquí ha faltado liderazgo en la política en general para poder tomar riendas en el asunto o cartas en el asunto cuando correspondía. Pato, en ese sentido, el caso Cabal saca de esta especie de Olimpo que tenía la presidenta, porque hay un momento en el cual ella está sobre el bien y el mal. Absolutamente. Sí. Entonces, lo que estaba ocurriendo hasta esa altura con Penta era gravísimo, pero te das cuenta que finalmente fue a los militantes, desde una empresa de militantes de un partido, a los que se les pasó plata. Y después SQM a todos los sectores, pero se mantenía con cierta distancia Michelle Bachelet. Y es muy difícil entender con lectura de titulares de diarios qué es lo que significa el aporte de la pre-campaña, Yoyo Martel y todo eso. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es el aporte de los aportes del caso Cabal en medio de este escenario? Es muy importante. Yo comparto absolutamente con Sergio y Gloria que fue un punto de inflexión del liderazgo Bachelet. Por eso que mencionaba antes que el liderazgo Bachelet es un análisis que está pendiente de realizarlo cuando termine su administración, particularmente en el liderazgo que era sobresaliente, apabullante, diría yo. Un fenómeno político-social, sin lugar a dudas. Y por eso, pero ese fenómeno se sustentaba en un carisma y en algo muy importante. Ella reflejaba lo que se está demandando ahora en las encuestas, que es confianza y honorabilidad. Entonces el caso Cabal rompe con eso. Y cuando cuando tú rompes la confianza en alguien es muy difícil recuperarla. Es decir, es muy difícil recuperarla. Es decir, ese nexo se cortó. Entonces la única alternativa que tenía la presidenta era haber generado otro tipo de liderazgo, un liderazgo distinto. Pero me da la impresión
que no supo reemplazarlo, ya sea ella o por la incapacidad de su propia coalición también, que también ha contribuido, diría yo, a que esa pérdida del liderazgo sea más contundente, porque se ha generado una división interna. Yo en algo cuestiono, y en relación a las reformas que estaban planteando, yo creo que a Michelle Bachelet la eligieron justamente por la confianza, más que por el programa, como después, el programa ha pasado a ser un sustituto de la pérdida de confianza. A la medida que ha ido perdiendo la adhesión de las encuestas y de la población en general, la gente, Bachelet y el gobierno ha ido reemplazándolo por el programa, por eso es inamovible. Y yo ahí rescato lo que señalaba Harald Beyer hoy día en una entrevista en el Mercurio, que justamente hace un análisis en función, el director de la CEP, de CEP, señalando justamente que lo que ha faltado, y usando una frase de Maquiavelo que me parece muy acertada, decir que había una indefinición de liderazgo en todo, en la presidenta Bachelet, y esa indefinición, como decía Maquiavelo, y lo cita Beyer, no te promulga amigos ni derrotas enemigos. Dime y una ahí cosa, está el problema. si es que la gente pide resultados y pide que lo solucionen los problemas, ¿por qué Piñera finalmente sale con una aprobación bajita, a pesar de que en ese momento estábamos con la libra de cobre buena, estábamos con bajas cesantías? Entonces, ahí cuesta entenderlo. Había liderazgo, pero sale por la puerta chica en el último día, y era en comparación, obviamente, al día que termina Michelle Bachelet su gobierno. Entonces, ahí cuesta entenderlo, y dice, la gente quiere soluciones, pero en ese momento las cosas estaban relativamente buenas. Yo creo porque Piñera precisamente no tenía los atributos que sí tenía la presidenta y que habla Patricio. O sea, yo creo que la gente valora, hay atributos que valora, que yo diría que están como sobre el bien y el mal, incluso independiente de que le solucionen el problema o no. Y Piñera, claro, era un buen gerente, pero había atributos que él no tiene y que todavía no los tiene y que la gente sigue valorando y sigue esperando. Y yo creo que parte de la crisis de la política, lo que hablábamos al principio, tiene que ver con que los atributos de cercanía, de confianza, de transparencia, son atributos que hoy día no se ven. Y yo creo que parte de la crisis de liderazgo es porque no hay liderazgo que tengan esos atributos. Demos un segundito que tengo que ir a la pausa y quiero preguntarles algo, independiente de que tú le puedes retrucar, acompañar. Quería retrucar. A todos, los dos ya, pero te lo acepto. En medio de este escenario surgen outsiders. Por ejemplo, los focos se van con Alejandro Guillé, en términos de, porque cumple con ciertos requisitos. ¿Cómo va a quedar en esa posición los próximos candidatos que pudiesen surgir? La última elección tuvo 9. ¿Cómo creen ustedes que se va a proyectar en ese sentido el periodo que viene, luego de las municipalidades? Pero eso lo tocas después de retrucar a Pato y puedes golpearlo incluso en chapeo comercial. No es necesario tirarse agua, no hay para qué. Por favor, que sube la sintonía. Pausa y ya estamos de vuelta, pero no se olvide este dato de educación cívica. Saludo a Marcela Muñoz, que está con nosotros, porque este es un programa inclusivo. Hola Marcela, ¿cómo estás? Educación cívica. ¿Qué funciones tiene una constitución? Tiene una función legitimadora del régimen, una organizativa de los poderes públicos, una política que establece las reglas del juego, una ideológica, una protectora de los derechos fundamentales y otra jurídica. Ya estamos. Ya estamos de vuelta. Lo invitamos a participar a través de Twitter, hasta la cuenta ahí está, @actualcentral, o hashtag actualidad central, para que vaya participando con nosotros. Tenemos una encuesta, ahí la vamos a estar publicando dentro de unos segundos, respecto a lo que va opinando y queriendo la gente. Tú querías retrucar qué punto específico, para que la gente que se está incorporando a la sintonía diga. Sí, dos cosas. Uno, respecto a lo que decía Patricio sobre esto de la preeminencia del liderazgo respecto al programa, que en el fondo empezó a ser importante después. Yo creo que ese fenómeno es cierto, pero solo al interior de la nueva mayoría. Y eso explica parte como de la tensión interna. ¿Por qué? Porque en rigor la mayoría de los partidos políticos se sumó porque obviamente el liderazgo de la presidenta Bachelet era incombustible, no había candidato que pudiera competirle, y pusieron la firma en un programa de gobierno que en el fondo probablemente ni miraron o no le dieron mucha importancia. Claro, y empieza a adquirir mayor importancia el programa, entre otras cosas, porque si uno mira PNUD, los estudios del PNUD para atrás y todo, efectivamente en Chile existe la necesidad o
o en el imaginario la idea de que hay algunas áreas donde hay que hacer reformas importantes. Y en el fondo esto es parte importante de lo que empieza a aparecer después. Entonces, sí, yo concuerdo con lo que dice Pato, pero yo creo que ese era un fenómeno que está instalado en la nueva mayoría, que había la necesidad de reforma instalada en la sociedad chilena, y yo creo que el problema ha sido cómo hacer esa reforma, la lectura, en el fondo, respecto al cómo llevar adelante aquello. Eso, y respecto a lo que decías tú hace un ratito atrás, me parece que sí, yo concuerdo que efectivamente el liderazgo es importante, es relevante, pero yo creo que el gran problema, el gran fracaso del gobierno Piñera fue tratar de entender que solamente con empleo y crecimiento, que era como la gran apuesta del gobierno, iban a cambiar en el fondo de manera muy importante. Sí, seguro. Pero con empleo y crecimiento en el fondo las cosas iban a cambiar y que eso era suficiente para que el país de alguna manera tuviera mejor aprobación. Voy a hacer un punto. Esta encuesta CEP era importante y generó esta tensión, yo creo por dos cosas. Uno, porque no hubo encuesta CEP de abril-mayo y por lo tanto hubo una acumulación de expectativas en relación a la encuesta CEP. Y luego por un segundo factor que es tremendamente importante de mirar, que es que en las últimas 5 elecciones presidenciales, no solo las de la nueva mayoría, en las últimas 5 elecciones presidenciales, quien ha estado ganando en la pregunta, ¿por quién votaría usted el próximo domingo espontánea, que es lo que mide el CEP, o quién cree usted que será, ha terminado siendo el presidente de la República? Un año antes, o sea, ahora. Frey, Lagos, Bachelet, Piñera y Bachelet han estado ganando en la pregunta ¿por quién votaría usted o quién cree que será en esta encuesta? Y esa es la tensión que había en relación a la encuesta CEP. Esta encuesta CEP debió haber sido decisiva en el resultado. Entonces, es decisiva porque te abrió la cancha. Pero porque no solo porque te abre la cancha, sino porque te define quiénes son los equipos. Claro. Y lo segundo que es importante es que la presidenta Bachelet, antes de que dijera reforma tributaria, reforma educacional, laboral, constitucional, AFP y SAPRE, ya estaba electa. La presidenta Bachelet, en esta fecha, antes de que llegara a Chile, ya estaba electa. Ahora, no había competencia, pero... Y eso le ha pasado a todos los presidentes de la República. Sebastián Piñera, en el 2008, ya estaba electo. Y quiero hacer un matiz, que efectivamente Piñera no sale con los niveles de aprobación que sale Bachelet y tampoco Lagos, sale con un 52% de aprobación, que es lo mismo con lo que partió. Pero también hay un contexto que es importante, que hay un cambio de Chile detrás de eso. O sea, Sebastián Piñera es el primer gobierno de las redes sociales, el primer gobierno con Twitter, que es un poco el fenómeno que también está viviendo la presidenta Bachelet. La presidenta Bachelet hoy día tiene un 18% de nuestra encuesta, 70% de desaprobación. En su primer gobierno, el mínimo, con el Transantiago en crisis, el mínimo de aprobación fue 35. Y que ahí sentíamos que ya las cosas no dan. Ahora, una pregunta. ¿Existe un nuevo oráculo? Porque a veces uno toma las encuestas como un oráculo, pero es un oráculo activo, de feedback, rápido, redes sociales. Y la red social, si bien es cierto, tiene muchos defectos, como por ejemplo que desde el anonimato se opina. Y el sesgo también, probablemente, quienes participan. El sesgo porque ahora, en todo caso, el 78% de la gente está participando de redes sociales hoy día. Y lo hace a través de celulares, y las redes sociales han penetrado a los mayores de 60. Fuertemente porque hemos ido envejeciendo y llegando allá, no tanto porque una persona... Pero se refiere al sesgo de la política. No, el sesgo político. El 78% participa, pero la mayoría está en Facebook compartiendo fotos. Claro, no está opinando de política. Estoy de acuerdo en eso. Y Twitter no es un masivo. Claro, pero es una encuesta, si uno lo quiere tomar así, pero que es activa. Que es reactiva. Hay un aporte. O sea, hay un aporte. Y también un desaporte. La Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad tiene un instrumento que se llama el interbarómetro, que lo que hace te mide de alguna manera las conversaciones que hay en la red social en relación a ciertos temas de conversación vinculados a personajes, digamos. Y claramente, independiente de la poca adhesión de la presidenta, en la última presentación que hizo la facultad, la presidenta aparece con las tendencias más altas en Twitter o en redes sociales, a propósito de lo que ella plantea o deja de plantear, digamos. Entonces, yo creo que el tema de las redes sociales hay que mirarlo. Y yo comparto lo que dice Roberto. Hoy día la gente participa a través de las redes sociales, enjuicia, tiene opinión. Y cualquier político, cualquier liderazgo que no asuma eso... pero además porque tiene un efecto multiplicador. Ese es el punto. Yo quería solamente, me parece bien cuando me retrucó Gloria, porque hay un punto que estoy totalmente de acuerdo con ella, y que el debate si eligieron a Bachelet por la reforma o por el personaje, en lo cual la bajan el 15%, porque es un tema, es muy difícil, dice el ministro de Energía, gobernar con este 15%. ¿Por qué? Porque genera un impacto mayor en la coalición.
O sea, ya tenía una situación compleja la nueva mayoría antes de la CEP y vino a agudizar el conflicto al interior de la coalición, porque ¿cuál era el debate al interior si era proyectable luego de la administración Bachelet la nueva mayoría o terminaba con ella, digamos? Y eso, evidentemente, con un 15% de respaldo, le resta a la presidenta la capacidad de maniobra al interior de la coalición oficialista. Y por lo tanto, ella es difícil que zanje los conflictos internos. Cosa que además ella siempre ha tenido dificultad. Ella ha sido siempre un liderazgo que está por sobre la estructura de coalición partidaria. Eso también pasó en la primera administración, que a pesar de tener tan buena aprobación en su gobierno, el primero, igual se generaron tensiones, igual tuvo dificultades. Por ejemplo, es sorprendente que dentro de sus ministros no aparezca ningún presidenciable. No. Cuando era natural que hubieran presidenciables dentro de la administración que estaba dejando el mandato. Y no aparece ninguno. En Twitter, en nuestra encuesta, figura lo siguiente, que el 89% de la gente opina, a raíz de la encuesta que el panel tiene que ir a la casa. Dice que me gusta el panel, que las encuestas reflejan un síntoma de lo que dentro de la pregunta que ahí va a salir luego, el 89% creen que es un síntoma de una crisis institucional. Ahora, lo que llama la atención en las encuestas, en todas las encuestas, es que nadie gana, porque generalmente se producía una teoría de ¿cómo se llama?, de balancín. Bajaba esto, subía al otro, bajaba esto, subía al otro. Y ahí estamos viendo. Saquemos el GC para poder leerla mejor. Resultados de las últimas encuestas. Ya. Resultados de las últimas encuestas sobre política son síntomas de una crisis institucional. Lagos tenía razón, ¿no? Claro, Lagos tenía razón. De acuerdo, pero dice que sí. Pero ya estamos ahí viendo lo que va llegando. Pero aquí se produce, no hay teoría del balancín, fue así, todos para abajo. Mira, yo creo que lo único como más positivo es la interpretación general, más allá de la sobreinterpretación que yo decía hace un rato, pero sí la interpretación positiva de todo es que todos de alguna manera asumieron, incluso los nuevos movimientos como Revolución Democrática, que finalmente la crisis de la política, la crisis de representación ha golpeado de manera bien brutal a todo el mundo. Y eso está ahí instalado, yo creo que eso es una buena cosa respecto a la encuesta. Ahora, el punto es qué se hace, porque yo habría esperado, más allá de que no debiera en la política tomarse decisiones solo en base a las encuestas, y hay otros instrumentos más, pero uno esperaría en los próximos meses al menos, y creo que la elección municipal es muy tarde para eso, que los liderazgos que se perfilan con un poquitito de aprobación, con lo que hay, tengan también capacidad para poner o delinear algún camino. Y yo creo que eso es todavía lo que está pendiente. No hay claridad, estamos a un poquito más de un año de una elección presidencial parlamentaria, y no hay claridad ni siquiera respecto a las diferencias o convergencias de los proyectos políticos que hoy en día están en juego. Está todo ahí como en una especie de nebulosa, atrapado en una discusión muy coyuntural, muy vinculada a la corrupción y con poca proyección de futuro. Y yo creo que hay un tema. ¿Cuál es el camino que crees que va a seguir ahora? Porque tú lo dijiste, proyectos políticos. Solamente hay oferta de temas puntuales, pero ni siquiera tienen nombre y apellido. Entonces, ¿cuál es el camino que crees tú que vamos a empezar a ir leyendo, viendo en lo que son los medios? ¿Por dónde creéis que pasa la cosa post elecciones municipales? ¿O traigo la bola de cristal? Yo creo que no hay camino. O sea, yo creo que la incertidumbre que hay hoy día en los partidos y los liderazgos que hoy día que uno aprecia, yo creo que no hay un camino claro. Yo creo que la cosa está enredada. Y eso hace que como nadie tiene la bolita de cristal, yo creo que estamos en un problema, y ahí yo creo que Gloria tiene razón. Ahora, Guillé, por ejemplo, aparentemente podría ser una alternativa, no quizás para esta elección, pero sí aprontarse quizás para las que vienen. Yo creo que lo que va a pasar es que seguramente lo que se van a terminar imponiendo van a ser los liderazgos tradicionales. Y seguramente va a tener una primaria en la nueva mayoría donde va a estar Lago o va a estar Isabel Allende, Insulza, y no creo que vaya a pasar algo más. No veo por dónde. Bueno, Optimus Prime, tú querías decir algo. Yo creo que este 62% es alto, es el más alto que habíamos visto en la encuesta CEP, pero tampoco es tan sorprendente, o sea, no nos debería llamar mucho la atención por varias cosas. Uno, 32 dice de no respuesta en alguna de las dos preguntas sobre el próximo presidente de Chile. Uno, porque esta es la primera elección, ya que diría yo que en propiedad de voto voluntario, o sea, ya pasó el primer periodo
que fue el 2012-2013, donde teníamos una ley avanzando. Ya llevamos 6 años y por lo tanto ya la gente sabe, entiende, vive lo que significa una elección con voto voluntario. Segundo, tenemos la crisis de la política, eso también sin duda es significativo. Pero ojo, que pasan otras cosas. Cambiamos el sistema electoral. También. Cambió el sistema electoral, cambió el sistema de financiamiento de la política. O sea, es normal que en este contexto haya incertidumbre, es normal que las coaliciones estén buscando sus ajustes. O sea, poner en duda la nueva mayoría es algo normal. ¿Por qué? Porque tenemos un nuevo sistema electoral. Se está empezando a configurar un nuevo sistema político a propósito también del cambio de Chile, a propósito de que hoy día somos un país de clase media, estamos discutiendo una nueva constitución. ¿Qué más incertidumbre política puede generar un debate constitucional? Y eso es, en el fondo, normal. Pero también porque el paradigma democrático ha ido cambiando en Chile y en el mundo. O sea, la democracia hoy en día no es solamente electoral. Sí, sí. Y eso sí es Entonces, cierto. yo creo que en ese contexto hay que ver bien qué es lo que ocurrió en esas dos preguntas. Hoy día tenemos a Sebastián Piñera que tiene un 15%, 20%, y el que lo sigue tiene un tercio o un cuarto. Entonces, ahí también, en el fondo, te da ciertas luces de cómo se está ordenando el mapa político. Oye, hay un tema, mira, cuando empiezan las reformas a verse entrampadas, dice, vamos a ir con el realismo sin renuncia. Vale decir, realismo sin renuncia, nos sí. vamos a ajustar porque hay poca plata, dicho de otra manera. Sí. Pero quedaron de lado los temas valóricos, que eso no requieren plata. Sí. Y no están en la tapeta de la discusión. Por ejemplo, legislación respecto al aborto, despenalización de la marihuana. Matrimonio igualitario. Matrimonio igualitario, e incluso la misma reforma constitucional, que si bien es cierto requiere recursos, son unos recursos que se gastan una vez para ciertas cosas. Entonces, los valóricos también quedaron postergados los temas. O sea, mi impresión es que el gobierno, insisto, no ha sido capaz de definir prioridades y que es una de las cosas que define a un gobierno en términos de liderazgo. Cuando decimos liderazgo, ¿qué es lo que es liderazgo? ¿Estar golpeando la mesa? No. Tener claras las prioridades y saber enfrentar las demandas sociales. O sea, vemos, y en eso me planteo, cuando se enfrentó la primera marcha de la AFP, vemos una presidenta que hace un discurso potente, pero sin embargo ese discurso potente no se traduce en un actuar claro, en definiciones precisas, y eso está al debe del gabinete. Yo creo que ahí hay un problema también de administrar esas demandas y procesarlas de manera adecuada, no solamente hacer un llamamiento a una unidad nacional para hacer el debate previsional, sino que efectivamente mostrar y demostrar el gabinete de que está preparado para implementar esa reforma. Y ahí yo quería solamente hacer un alcance a Gloria. Sobre el tema de la reforma, no. Yo creo que no hay necesariamente una oposición a la reforma. Yo creo que las reformas son necesarias y un porcentaje mayoritario de la población, como también decía Roberto, la demanda. Ahora, que esas reformas, como tú lo indicabas antes, no son las que se quieren, sino que se han hecho mal. Y hay una incompetencia técnica también del gobierno que también hay que reconocer. Yo creo que la reforma educacional ha sido, para decirlo menos, un desastre. Y ese desastre es generalizado y percibido por la población. Es decir, que era uno de los temas eje por la cual Bachelet toma la agenda y plantea el proceso de reforma. El tema eje era el tema de la reforma educacional. Después han ido surgiendo otros, pero han fallado la parte técnica también. Entonces nos encontramos con un escenario muy incierto en ese plano. Sergio. Bueno, dos comentarios, lo que decía Isinson recién, Roberto. Lo que pasa es que, claro, frente a tanta incertidumbre, que lo comparto 100%, lo natural es irse a lo seguro, a lo tradicional. Claro. Por lo tanto, de alguna manera, lo que viene, es, por lo menos para mí, es súper claro en ese aspecto, digamos. Y que lo tradicional, los liderazgos fuertes, paternalistas, que de alguna manera transmitan que las cosas van a estar, tienen que estar como tienen que ser nomás. Y se acabó. Ordenadita. Y lo segundo es que, a ver, está bien lo que dice Patricio, pero a ver, veamos en qué situación está este gobierno. O sea, yo creo que grandes reformas en 4 años de gobierno no es posible. No. Y eso hay que mirarlo, porque claramente este es un gobierno que no va a terminar bien, entre otras cosas, porque puso en el escenario reformas que eran muy sentidas por la comunidad, muy queridas hace mucho tiempo, que tienen que ver con la crisis que tiene la política, pero que en 4 años no es suficiente, que requieren un debate, una extensión. O sea, ¿la obra gruesa quedó mal hecha? No, yo diría que faltó tiempo. O sea, no está terminada. Es probable que muchas reformas importantes no se terminen. Pero además eso requería, yo creo, ejercicio de mayoría también. Yo creo que hay un tema súper relevante y toca a todas las coaliciones políticas de aquí en el futuro a propósito de lo que sucede. ¿Se vuelve la política de los acuerdos?
Es que sí, pero es más que eso, fíjate, porque la política de los consenso. acuerdos uno puede entender que es, ok, nos ponemos de acuerdo, pero sobre los mínimos. Yo creo que esto es mirarlo al revés, en el fondo. Tenemos una coalición política, yo creo que la derecha va a enfrentar algo similar, incluso el tercer referente enfrenta cosas similares, porque respecto a muchas materias no tienen acuerdo, claramente. En la derecha, por ejemplo, uno ve sectores más conservadores, sectores mucho más liberales en distintas materias, en la nueva mayoría es más que evidente, y en el tercer referente también. Entonces, yo creo que las coaliciones políticas en Chile están desafiadas, si le quieren hacer una oferta de verdad cumplible al país, de generar algún mecanismo para procesar los disensos, para ponerse de acuerdo, de que cuando haya acuerdo al interior de las coaliciones, los parlamentarios se ordenen y voten aquellos que se comprometieron y que si no votan hay sanciones, etcétera. Yo creo que eso es algo que no está resuelto. Tú dijiste una frase recién, tercer referente. ¿Me lo explican después de esta pausa? ¿Cuántas constituciones ha tenido Chile? En Chile han existido 10 constituciones, la primera en 1811 y la última en 1980. En 1826 se crearon las leyes federales, que fueron un ensayo federalista dentro del proceso de organización de la República. Bien, ya estamos de vuelta. Tercer referente. ¿Existe el tercer referente? No, pero probablemente va ¿O los terceros referentes? Los terceros referentes, yo creo que sí, por supuesto. Roberto señalaba el cambio del sistema binominal y que es un factor muy relevante en las parlamentarias del próximo año y por lo tanto en las fricciones y el aumento de la fragmentación dentro de las coaliciones, y eso va a pasar en todas las coaliciones. Es decir, deberíamos tender a un mayor nivel de fragmentación, y a esto le sumamos la crisis de la política, también agudiza la tensión y la tentación de ir por caminos propios. Pero ¿cómo? Entonces, perdón, sí, Pablo, dale. coincidiendo con Sergio en que vamos a volver a ciertos liderazgos tradicionales, a lo que existe, pero creo que en esos liderazgos tradicionales no necesariamente se reflejar en las coaliciones políticas ni en la fragmentación partidaria. Ahí va a haber una tensión fuerte hacia la división. Eso es como en cuando, los dos bandos, digamos, para colocarlo en lógica binominal. Eso es como cuando al marido lo echan de la casa y termina siempre en la casa la mamá. Tú lo dices porque te ha pasado. No, todavía no me echan de la casa. Después del programa sí. Oye, aquí no van a ser tres referentes. Yo creo que más bien esto se va a parecer lentamente más a España. Vamos a tener un cuarto cada uno, 4 referentes, uno muy por la izquierda, este nuevo movimiento de izquierda, Boric y Jackson, lo que quede de la nueva mayoría, un grupo más de centro liberal y luego una derecha más tradicional. Dime una cosa, Sergio, con el fin del sistema binominal, y yo creo que va a haber abundancia de candidatos, además en zonas más grandes. Hay más candidatos que electores. Claro, entonces finalmente va a llegar a diputado con muy pocos votos a senador. Entonces ahí nuevamente se va a sentir más invalidado el votante. Porque dice, mira, me pusieron a este perico con 1000 votos y yo votaba por este otro. No sé si más invalidado, también se puede sentir más representado. Porque parte de la crítica, depende si gana. Parte de la crítica que hoy día se le hace al Congreso, primero porque, bueno, hay un sistema binominal que impuso los mismos parlamentarios los últimos 20 años. La renovación del Congreso es escasísima. Y lo que permite este sistema proporcional es que efectivamente entren liderazgos que hoy día no están representados en el Congreso. Y desde el punto de vista de la democracia, lo que uno esperaría es que en el Congreso estén representadas todas las visiones, aquellas que son más masiva tal vez, pero también aquellas que son de minoría. Y en ese contexto yo creo que le hace bien a este país, de todas maneras, haber terminado un sistema binominal e irse a un sistema proporcional. Ahora, yo creo que va a cambiar el escenario político, pero no tan inmediatamente, porque las dos grandes coaliciones están muy bajos, sí, pero siguen existiendo ahí, y porque la lógica del sistema nuevo, en rigor, solo es posible romper, creo, en aquellos distritos que son muy grandes.
O sea, que en el fondo tienen 8 candidatos, digamos, ¿no? No aquellos que eligen 8 parlamentarios. Los más pequeñitos todavía yo creo que van a mantener la tendencia respecto, primero, a lo que existe, por lo tanto que el incumbente tenga más posibilidades. Eso, además estamos hablando de dimensiones territoriales enormes. Y por el simple hecho de ser más conocido nomás. Por eso, pero además estamos hablando de dimensiones territoriales enormes, y ahí yo creo que hay que mirar cómo funcionan las nuevas normas electorales que se aprobaron, porque distritos enormes, con restricciones para hacer campaña y sin figuras muy instaladas, va a ser bien difícil que surjan, que surja y que alguien que le pueda competir al incumbente. O sea, en ese sentido, ¿qué se puede esperar de diferencia entre las municipalidades, o sea, entre las municipales y la presidencial? ¿Se va a aparecer en algo? ¿Es la gran encuesta? No, para nada. Yo creo que Pepe Out lo dijo mucho mejor. O sea, esta municipal va a ser bien poco predictiva de lo que pueda pasar en la próxima presidencial. Yo creo que de hecho más bien vamos a estar más interesados en qué es lo que pasa en las comunas emblemáticas, más que en el resultado, porque el resultado ya yo te lo puedo resumir. O sea, la mayoría va a tener más alcaldes y más concejales. Y yo creo que eso más votos. Claro, y por lo tanto más votos. ¿Qué pasa en Santiago? Me parece que vamos a tener la atención puesta en Santiago, en Providencia, en La Reina, en Ñuñoa, en Maipú. Aunque la Florida que son como representa de la Florida un pequeño Chile. Y también el Paraíso, ¿ah? ¿Qué es lo que pasa en Valparaíso también es muy importante. Oye, DJ Méndez ahí. Bueno, dicen que tiene. Pero yo creo que va a ser más interesante qué es lo que pasa en las comunas emblemáticas que perdió la derecha el 2012 y si es que tiene la capacidad o no de recuperarla. Además, porque en el 2016. es el titular. Y la participación, porque si bajamos del 35 o 40%, yo creo que vamos a estar. Muy preocupado. 44, ¿no? Libertad de expresión, Pato Gajardo, cámara número 3, tienes 30 segundos. A ver, en estos 30 segundos en la cámara 3 yo haría una reflexión a los liderazgos. Y a los líderes políticos, porque si hay algo que las encuestas están señalando, e incluso las encuestas en la calle que se hizo acá en el programa, es justamente la ausencia de liderazgo. Y para ser líder hay que tener ganas de ponerse al frente. Y ahí comparto lo que decía Gloria de la Fuente, en el sentido de que ojalá los que aparecen un poco mejor posicionados se expliciten en su liderazgo, y es la única forma de alguna manera dar una orientación hacia dónde queremos llevar el país o hacia dónde debe ir el país de acuerdo a las demandas. Roberto, cámara 3. No, yo voy a hacer algo muy poco convencional y le voy a mandar un beso gigante a mis 3 hijos, a la Jacinta, a León y a la Amanda, que me dejaron y me dieron permiso de estar aquí hoy día y poder compartir con ustedes y hablar un poco de encuestas y política. Mira, no nos digas esas cosas, que estáis con lágrimas afuera porque te perdiste el partido de la U. Además. Gloria, la cámara 2. Bueno, no puedo no darle saludo a mi Magdalena, entonces, que tampoco, que hay que estar también. ¿Son los que nos dan permiso para estar aquí? Sí, claro, por supuesto, sábado. Ahora no, quisiera hacer una reflexión respecto a el cambio de paradigma en la democracia, que es una cosa que poco abordamos y que yo creo que es necesario también asumir. Evidentemente, hoy en día la democracia no es solamente elecciones, y yo creo que parte del fenómeno que vemos es parte y de la debilidad del mundo político es eso. Yo creo que hay que emprender también a leer a la ciudadanía en otros códigos. Y sobre todo lo digo porque creo que vamos a ver cambios importantes en los próximos años respecto a la baja de la participación electoral, pero probablemente manifestaciones, porque es parte de la normalidad democrática, como decía Roberto hace un rato atrás, sobre la cual vamos a tener que acostumbrarnos también a vivir. Y es importante entonces que las estructuras de representación o el propio sistema político tengan la capacidad también de leer que aquí hay también síntomas nuevos de una democracia que funciona, pero que funciona en otros parámetros. Sergio, ahí tienes la cámara 2. Bueno, voy a aprovechar también de saludar a mi hija Tamara, que espero que me esté viendo. Claro que ella tiene 16 años, así que es probable que esté durmiendo hasta ahora. Claro. Pero no, muy contento de estar en este programa nuevamente y dejar invitada a la gente a que visite nuestra página web, ucentral.cl. Nosotros tenemos una agenda importante de actividades académicas, culturales, todas gratuitas para la comunidad, y lo podemos hacer porque, bueno, como bien siempre lo digo, yo lo destaco, nuestra universidad administrada por sus propios académicos, por lo tanto todo lo que genera la universidad se invierte en la propia universidad, no tiene lucro, y nos sentimos muy contentos, y gracias a eso podemos participar de este programa y hacer todas las actividades culturales y sociales que realizamos. Póngase con un seminario. Bien, por lo vamos a hacer, ya conversamos ahora con Chile 21 para poder hacer un seminario muy interesante. Y también vamos a hacer una encuesta. Eso es lo bueno de este programa, que además surgen después iniciativas. Bueno, ya que ustedes pusieron saludar a las hijas, hagan como yo trabajo con la mía que anda por aquí, y la más chica me da permiso para acá, que es la Trini. Así que saluda a la Sofi, a la Trini, a la Cele y al Pipo, que uno los días sábados como que los deja un poquito de lado. Muchas gracias por habernos acompañado, ojalá haya visto este programa también con sus hijos. Marcela, ¿usted tiene hijos? ¿Cuántos? 1. Y también le da permiso para venir para acá.
Genial. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Esto ha sido una presentación de CNN Chile y Universidad Central. Hasta el próximo sábado.